de Puertollano y yo os voy a explicar cómo empezamos el trabajo. A principios de mayo nuestro profesor nos propuso hacerlo como un trabajo de clase para matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Después de empezar el trabajo, a mediados de mayo nos enteramos de que había un concurso a nivel de Castilla-La Mancha y decidimos presentarlo. Lo malo es que a nosotros nos pilló malas fechas porque somos estudiantes de segundo de bachillerato y estábamos en los exámenes finales y a puertas de selectividad. Ahora mis compañeros os van a dar más detalles sobre este trabajo, que son Manuel y María. En primer lugar, creo que una de las fases más importantes a la hora de hacer un trabajo estadístico es la recogida de datos. Y para realizar bien esta recogida de datos nos planteamos que teníamos que responder a una serie de preguntas que en primer lugar vemos la de qué preguntar. Respecto a esto nos surgieron unas pocas dudas, dado que al ser estudiantes de un centro público y ser por aquel entonces algunos menores de edad, pues puede ser que al realizar un estudio sobre la intención de voto muchos adultos se negasen o viesen dificultades, pusiesen pegas a la hora de decir que su voto es secreto y eso. Así que lo que decidimos fue formalizar una encuesta sencilla con solo 2 preguntas para facilitar la rapidez del encuestado, aunque como bien sabemos el hecho de realizar solo 2 preguntas nos iba a poner un poco difícil las cosas a la hora de realizar una predicción exacta. Con preguntas como ¿cómo se siente usted si izquierda o derecha? Del 0 al 10. Así que nosotros vamos a tenerlo un poco más difícil que ellos por el hecho de tener estas 2 preguntas. También nos apoyamos en la dificultad de predecir los resultados de una forma exacta en las elecciones que se produjeron en Gran Bretaña, que como bien ustedes saben, todas las empresas demoscópicas fallaban en los resultados. Además, el panorama político español se planteaba incierto por la elección de los nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos. También surgieron dudas en nuestro municipio porque, como pueden ver por la marca Izquierda Unida Ganemos, surgió un conflicto con la plataforma de Podemos de nuestro municipio. Como saben ustedes, Podemos no se presenta como partido a las municipales y lo que hicieron en nuestro municipio es que hubo una discusión al principio sobre si la marca Ganemos la escogía Izquierda Unida, la escogía Podemos y bueno, al final Podemos se acabó quedando con el nombre de Coalición Puertollano Puede, en el que se unían. La segunda pregunta es ¿cómo preguntar? A esta pregunta respondimos de un método sencillo que conocido facilitarse la alta tasa de respuesta que esperamos tener por parte de los encuestados. Nos equipamos con camisetas de nuestro instituto y nos identificábamos como alumnos de tal para poder obtener respuestas más fácilmente. También entregábamos un sobre al encuestado para facilitar un poco el anonimato de su intención de voto. Respecto a la tercera pregunta, ¿dónde preguntar? Pues acudimos al Departamento de Estadística de Puertollano, que se localiza en el ayuntamiento, y nos dieron las cifras divididas por distritos, como pueden ustedes comprobar. Hubiésemos preferido que nos hubiesen dado distribuidas por grupos de edad y también por sexo, pero en un principio nos dieron esta distribución. De todas formas nos pareció correcta, dado que no tienen las mismas características socioeconómicas el distrito 1, por ejemplo, que el distrito 2, por lo que nos parece una buena forma de repartir las encuestas. Como pueden ustedes comprobar, esas son las cifras, las 40.000 personas de ciudadanos con opción a voto, porque son mayores de edad. Nos planteamos también a cuánta gente preguntar y nos pareció razonable que cogiésemos un 1% de esta cantidad de 40.000 personas con opción a voto. Nos salía un total de 400, pero decidimos ampliar un 25% por la tasa de no respuesta y los indecisos, teniendo así un total de 500 personas a las que preguntar. Como bien les he dicho antes, tuvimos el problema de que no nos facilitaron los distintos grupos de sexo, por lo que tuvimos que acudir a la página web del Instituto Nacional de Estadística, que nos facilitó esta tabla del año 2014, un año antes en el que hemos pedido los resultados del ayuntamiento, del Departamento de Estadística, y nos ofrecieron esta tabla. Como pueden ustedes comprobar, en los 2 gráficos que aparecen en pantalla, los grupos se quedaban bastante pequeños y también a la hora de pasar a la muestra
y encima distribuir por los diferentes distritos de Puerto Llano, nos iba a quedar una muestra demasiado pequeña, por lo que decidimos hacer 3 grandes grupos de edad, de 18 a 39, de 40 a 59 y mayores de 60. También, como les he dicho anteriormente, los datos del Instituto Nacional de Estadística son de 2014, por lo que tuvimos que ajustarlos al número de votantes de este año. La cifra del Instituto Nacional de Estadística nos dio en torno a unos 41.000 personas y nosotros lo ajustamos en torno a un 95,93%, que eran las 40.000 personas que nos ofreció el Ayuntamiento de Puerto Llano. Así como pueden ver en pantalla ustedes, repartimos este número de personas ya ajustadas a los diferentes distritos de nuestra localidad. Una vez repartidos, decidimos hacer una regla básica de proporcionalidad para ver cuántos encuestados debería haber en cada distrito y también relacionado con el sexo y con la edad. Pueden ver ustedes los tonos azules de los hombres encuestados y los tonos rojos de mujeres. Pasamos ahora a la descripción de resultados. En torno a un 78% nos respondió afirmativamente a la pregunta de si iba a votar usted en las próximas elecciones municipales. En la segunda pregunta pueden ver ustedes los porcentajes en pantalla. En la izquierda el total de 500 personas encuestadas y en la derecha de la dirección de voto válido sobre las en torno a 400 personas que nos afirmaron que iban a votar en las próximas elecciones. Pasamos a enseñarles una serie de gráficos en la que, como pueden ustedes comprobar, en la composición por edad, las personas mayores se muestran más reacias a votar partidos nuevos y suelen ser más conservadores. Respecto a la composición por sexo, observamos que las mujeres suelen ser más cautas a la hora de mostrar su determinación a votar a un partido o a otro. Y respecto a los votos por barrio, debemos señalar que en el barrio del Villar tuvimos una muestra bastante pequeña. Para realizar la asignación de escaños en nuestro municipio, nos preguntamos cuál es el sistema electoral en nuestro país, y lo que un alumno normal puede pensar es que se basa con una regla de proporcionalidad. Nuestro profesor de matemáticas nos ilustró acerca de esta teoría. Tenía nombre, es la ley de Hamilton, que se basa en que, como ven ustedes, a repartir ahí 6 escaños, pues con un determinado número de votos, cada partido consigue un número de escaños y por cifras decimales más altas se acaban llevando los siguientes escaños hasta completar lo que se reparte en total. Pero aquí surge un problema, que es la paradoja de la Bama, que, como pueden ver ustedes, con el mismo número de votos, pero sin embargo con un escaño más a repartir, las cifras decimales varían. Y como podemos ver en el caso del partido D, antes que sí tenía representación, ahora se quedaría sin ningún escaño, con lo cual es un método que prácticamente está desechado y se lleva a cabo en muy pocos países. Antes de explicar el sistema electoral que hay en nuestro país en la actualidad, tenemos que repasar la participación media de las votaciones de nuestro municipio, que, como pueden ver, está en torno a un 61% y medio. Pasamos a explicar brevemente lo que es la ley LOM, que es el método que tenemos actualmente. Y, como pueden comprobar, establecimos 3 niveles de participación posibles en nuestro municipio. Decidimos que, aunque la participación media es de un 61,5%, por el tema de la crispación del votante, por el desgaste del gobierno nacional y del gobierno autonómico, pensamos que el ciudadano se siente más obligado, por así decirlo, a ir a las urnas y decidir sobre su futuro. Así que establecimos una participación en torno entre media y alta. Pero, como pueden ustedes observar, en los 3 niveles de participación, con la ley LOM prácticamente no cambian los resultados. En nuestro municipio hay 25 escaños a repartir en el ayuntamiento, y la ley LOM consiste en que los partidos políticos están dispuestos a pagar una cantidad determinada de votos, por así decir, y, como pueden ustedes observar, me voy a fijar en el ejemplo de la participación alta, soy con 11.800 votos casi, se llevaría el primer escaño. Para pagar el segundo escaño tendría que dividir su cantidad entre 2 para ver cuánto estaría dispuesto a pagar por cada uno de esos 2 escaños.
entonces le saldría en torno a 5.800 y algo, que como pueden ver, el PP tiene una cifra más elevada, por lo que se llevaría el segundo escaño repartido. Pero aún así podemos observar que, les digo, el reparto se mantiene más o menos igual. Lo único que puede variar es la cantidad de votantes que hay en el PP y el PSOE, que pueden variar entre un escaño arriba y un escaño abajo cada uno de los partidos. Pues bien, doy paso a continuación a mi compañera María, que continuará con el... Bien, pues voy a continuar, como ha dicho mi compañero Manuel. El mismo día que nosotros publicamos nuestros datos, el periódico local de La Tribuna decidió publicar el sondeo realizado por la empresa Sigma 2. Como podemos ver, hemos puesto el gráfico de su estimación, de su previsión, en base a cómo fueron los resultados en el año 2011. También, justamente debajo, dejamos su ficha técnica, cuyo dato más importante o que debemos destacar es que obtuvieron una muestra de 400 personas por teléfono, claro. Y bueno, esto presenta una serie de ventajas, como puede ser que la gente no tiene, como digamos así, tanto compromiso por decir alguna mentira. Puede decir perfectamente la verdad, ya que no la están viendo ni nada de eso. Pero ante los inconvenientes podemos decir que existe un problema de sesgo y de que no todo el mundo, a ver, prácticamente sí, pero no todo el mundo tiene teléfono y podríamos acceder hacia unos sectores de la población más jóvenes. Bien, a continuación os hemos dejado una tabla comparativa entre la estimación que nosotros hicimos y la estimación que realizó Sigma 2. Lo importante de decir sobre esta tabla es que los porcentajes y los concejales son resultados bastante similares y todos están dentro del margen de error. Bien, en cuanto a la difusión y repercusión, el día 15 de mayo decidimos convocar a los medios en el instituto para realizar una rueda de prensa el día 18. Bien, a partir de aquí pues los acontecimientos se fueron acelerando y nos empezaron a llegar peticiones de notas de prensa y entrevistas de distintos medios, como puede ser la Comarca de Puerto Llano y también el periódico de Ciudad Real. Respecto, y Onda Cero, como vemos en la imagen. Respecto a Mi Ciudad Real, voy a contar una anécdota que cuando publicaron el artículo en la plataforma de Facebook, personas, muy amables ellas, empezaron a comentar que éramos unos analfabetos que no sabían qué estábamos haciendo, que estábamos siendo explotados por nuestro profesor y que no sabíamos ni las provincias. Y finalmente decidimos entregar la ficha técnica a los medios y lo peor de esto, o lo mejor para ellos, es que se dedicaron simplemente a destacar lo que un partido podía ganar o podía dejar de ganar, no los datos que les habíamos ofrecido. Bien, en cuanto al contraste con la realidad, el 24 de mayo se realizaron las elecciones y estuvimos bastante pendientes todo el rato con el WhatsApp, las fotos, viendo los aciertos que habíamos obtenido y también los errores que habíamos cometido y cómo podíamos haber cometido estos errores. En verde hemos puesto, en la tabla está nuestra estimación, los aciertos que tuvimos están en verde, los resultados que estuvieron en el 24 de mayo y luego la estimación de Sigma 2. Tuvimos 2 aciertos frente a 3 aciertos de Sigma 2. A ver, en general, aunque tuvimos algunos aciertos, el sondeo realizado por Sigma 2 es mejor que el nuestro, pero claro, es que ellos son profesionales y nosotros no sabemos. Bien, en cuanto a la pregunta de si es posible extrapolar, decimos que no, porque Puerto Llano es una ciudad con unas características que no se pueden extender a las demás ciudades de alrededor, puesto que es una ciudad plenamente industrial y está compuesta por obreros. Entonces siempre han orientado su voto hacia partidos de izquierdas. Como posible línea de continuidad, decimos que valoramos muy positivamente este proyecto, puesto que nos ha permitido poner en base los conocimientos de estadística que hemos adquirido durante el curso. Y ponemos 2 posibles líneas de futuro, que la primera de ellas es hacer una serie temporal, es decir, hacer el sondeo todos los años para que nos permita comparar entre unos años y otros, y la segunda, generalizar la experiencia. Con generalizar la experiencia me refiero a que otros institutos tomen la iniciativa, y también así la Universidad de Castilla-La Mancha y otras universidades decidan hacer un sondeo y una previsión de las elecciones autonómicas. Y bien, por último, en las referencias, dejamos las referencias que son de todos los sitios donde hemos buscado todos los datos, y el anexo, que es, dejamos nuestra ficha técnica, que es la que le entregamos a los medios. No voy a
a meterme muy de lleno en nuestra ficha técnica, puesto que, bueno, lo más importante es que tomamos una muestra de 500 personas con un nivel de confianza del 95% y que tuvimos un margen de error del 5% y bueno, Sigma 2, que lo he dicho antes, tenía un 4,9% de margen. Pues decir que este proyecto nos ha acercado muchísimo a la estadística, hemos descubierto que hay muchísimo más en ella. Ya incluso nos ha llegado a gustar un poco, tampoco si pasase, pero nos ha gustado. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que este proyecto ha tenido muchísima dificultad, sobre todo por la apertura de fechas que hemos tenido con la selectividad y con segundo de bachillerato, y porque nos hemos enterado un poco tarde de este concurso. Pero bueno, al final lo acabamos haciendo y tuvimos en cuenta de que cada decisión que pudiésemos tomar nos podía incurrir en un error diferente. Así que al final, bueno, creo que nos salió bastante bien para ser unos alumnos. Y bueno, pues gracias por escucharnos y bueno, enhorabuena a todos por vuestro trabajo.